Nadie en el pueblo sabía realmente quién era Clara. Vivía allí desde hacía casi 10 años, pero seguía siendo una extraña. No porque fuera antipática, ni distante. Al contrario, sonreía con educación, saludaba a todos y ayudaba cuando alguien lo necesitaba. Pero había algo en ella, algo invisible, algo que hacía que las conversaciones nunca pasaran de lo superficial. Nunca hablaba de su adolescencia. Nunca hablaba de su familia. Nunca hablaba de antes. Y eso, en un lugar tan pequeño como San Gabriel, no pasaba desapercibido. San Gabriel era uno de esos pueblos donde todos se conocen, donde los secretos duran poco y los rumores vuelan más rápido que el viento que bajaba de la sierra. Allí, la gente no preguntaba por curiosidad, sino por costumbre. Saber la vida de los demás era casi una obligación social. Pero Clara era una excepción. Tenía 31 años, cabello oscuro siempre recogido en una cola baja, ropa sencilla y una mirada que parecía cargada de pensamientos que nunca decía en voz alta. Trabajaba en la biblioteca municipal, un lugar silencioso que parecía hecho a su medida. Allí pasaba las tardes ordenando libros, recomendando novelas y evitando, con una habilidad casi perfecta, cualquier pregunta personal. ¿Y tú, Clara? Le preguntaban a veces. ¿De dónde eres? Ella sonreía. De varios lugares. Y cambiaba el tema. Al principio, a nadie le importó demasiado. Todos tenemos algo que ocultar, ¿no? Pero con el tiempo, esa falta de pasado comenzó a incomodar. Porque Clara no era solo reservada. Era alguien que parecía estar huyendo. La primera vez que el pasado amenazó con alcanzarla fue una tarde de invierno. Clara estaba cerrando la biblioteca cuando escuchó su nombre. Clara. La voz era masculina. Desconocida. Pero al mismo tiempo, demasiado familiar. Ella se quedó inmóvil. Sintió como su corazón se detenía por un segundo, como un frío antiguo le recorría la espalda. No se dio la vuelta de inmediato. Sabía, en lo más profundo de su ser, que si lo hacía, algo que había mantenido enterrado durante años volvería a la vida. Clara Morales, repitió la voz. ¿Eres tú? Nadie la llamaba por su apellido. Nadie, excepto las personas que la conocieron antes de que se convirtiera en esta versión silenciosa de sí misma. Respiró hondo y se giró lentamente. El hombre estaba de pie junto a la puerta. Tenía unos 40 años, el cabello ligeramente canoso y una expresión que mezclaba sorpresa y culpa. Sus ojos se abrieron apenas la vio, como si confirmara algo que llevaba tiempo sospechando. «Eres tú», murmuró. «Sabía que eras tú». Clara sintió que el mundo se encogía. «Lo siento», dijo ella con voz firme, aunque por dentro estaba temblando. «Creo que me confunde con otra persona». El hombre negó con la cabeza. «No. No podría confundirte. No después de todo lo que pasó». Esa frase fue suficiente. Todo aquello que Clara había intentado olvidar regresó de golpe, las noches sin dormir, los gritos, el miedo constante, la sensación de estar atrapada en una vida que no había elegido. «No sé de qué habla», respondió ella. «La biblioteca está cerrada». Tomó su bolso, apagó las luces y caminó hacia la salida, pasando junto a él sin mirarlo a los ojos. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, el hombre habló de nuevo. «Yo también guardé silencio, Clara», dijo. «Todos lo hicimos. Y eso nos convirtió en cómplices». Ella se detuvo. Durante un segundo, estuvo a punto de girarse, de exigir explicaciones, de gritarle que se fuera. Pero no lo hizo. Sabía que si abría esa puerta, no podría volver a cerrarla. Salió a la calle y caminó sin mirar atrás. Pero el pasado ya había despertado. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se sentó en la cama, con la luz apagada, mirando la pared como si en ella se proyectaran escenas que nadie más podía ver. Escenas de cuando tenía 15 años. De cuando su vida cambió para siempre. Recordó la casa donde creció. Recordó el silencio incómodo en la mesa. Recordó el secreto que juró no contar nunca. Había sido una adolescente normal. O al menos eso creía. Tenía amigas, sueños simples y una ingenuidad que ahora le resultaba casi dolorosa de recordar. Hasta que ocurrió aquello. El evento que dividió su vida en dos, antes y después. Un evento del que nadie quiso hablar.
Un evento que nunca apareció en ningún informe. Un evento que fue enterrado bajo mentiras, amenazas y miedo. Clara se llevó las manos al rostro. No, susurró. No ahora. No aquí. Pero sabía que ya era demasiado tarde. Porque cuando alguien del pasado te encuentra, no es por casualidad. Es porque la verdad está cansada de esperar. Al día siguiente, el pueblo comenzó a murmurar. Alguien había visto a un hombre extraño salir de la biblioteca. Alguien más juraba que Clara parecía pálida, nerviosa. Y en San Gabriel, bastaba una chispa para encender el fuego. Clara lo notó en las miradas. En las preguntas disfrazadas de amabilidad. En el tono distinto con el que pronunciaban su nombre. ¿Todo bien, Clara?, le preguntó la panadera. ¿Te ves cansada? Solo dormí mal, respondió ella. Pero sabía que eso no duraría. El secreto que había protegido durante más de 15 años estaba empezando a resquebrajarse. Y cuando se rompiera, no solo la destruiría a ella. Arrastraría a todos los que participaron en aquel silencio. Esa tarde, Clara encontró un sobre debajo de la puerta de su casa. No tenía remitente. Solo una frase escrita a mano. Ya es hora de que cuentes lo que pasó cuando tenías 15 años. Sus manos comenzaron a temblar. Porque quienquiera que lo hubiera escrito, sabía exactamente lo que había hecho. Y lo que había perdido. Clara no durmió en toda la noche. El sobre seguía sobre la mesa, intacto, como si abrirlo fuera a liberar algo demasiado peligroso. Cada vez que lo miraba, sentía el mismo nudo en el estómago que había sentido 15 años atrás, cuando entendió que decir la verdad podía destruir más vidas de las que salvaría. Al amanecer, se sirvió un café que no probó. Sus manos temblaban. Finalmente, abrió el sobre. Dentro había una sola hoja doblada en 4 partes. La letra era firme, segura, alguien que no dudaba de lo que hacía. Clara. Sé que creíste que todo había quedado enterrado. Pero los secretos no mueren. Solo esperan. Yo estuve allí. Yo vi lo que pasó esa noche. Y ya no pienso cargar solo con la culpa. No había firma. Pero Clara supo exactamente quién lo había escrito. No, susurró. Tú no. El pasado regresó con una claridad cruel. Tenía 15 años cuando todo ocurrió. Vivía en un pueblo aún más pequeño que San Gabriel, un lugar donde las familias se conocían desde generaciones atrás y donde la reputación lo era todo. Su familia era respetada. Su padre trabajaba para la municipalidad y su madre era catequista en la iglesia local. Clara era la hija ejemplar. Buenas notas, comportamiento intachable, sin problemas. O eso creían todos. La verdad era que Clara llevaba meses sintiéndose atrapada. En casa no se hablaba de emociones, solo de apariencias. Su adolescencia fue silenciosa, contenida, llena de cosas que nunca se dijeron. Hasta que conoció a Marcos. Marcos era mayor. Tenía 18 años y una sonrisa peligrosa. Era carismático, seguro de sí mismo y sabía exactamente qué decir para hacerla sentir vista. Para Clara, que nunca se había sentido escuchada, Marcos fue una revelación. Se veían en secreto. En la cancha abandonada. Detrás del viejo almacén. En fiestas donde nadie prestaba atención. Clara se enamoró rápido. Demasiado rápido. Y Marcos lo supo desde el primer momento. La noche que lo cambió todo fue durante la fiesta patronal. El pueblo entero estaba reunido, música, alcohol, risas. Nadie vigilaba a nadie. Clara había mentido diciendo que dormiría en casa de una amiga. Marcos la llevó a un lugar apartado, una construcción vieja cerca del río. Ella dudó. Algo en su interior le gritaba que no siguiera, pero tenía miedo de parecer infantil, de perderlo. Confía en mí, le dijo él. Siempre confías en mí. Eso fue lo último que hizo sin miedo. Lo que ocurrió después no fue amor. No fue consentimiento. No fue algo que Clara pudiera explicar fácilmente. Solo supo que cuando terminó, se sentía rota. No le digas a nadie, le dijo Marcos, ajustándose la ropa. Nadie lo entendería. Clara regresó a casa en silencio, con el corazón deshecho y una culpa que no le pertenecía. Durante días no habló.
durante semanas no comió bien. Durante meses fingió que estaba bien. Hasta que el cuerpo habló por ella. La prueba de embarazo fue concluyente. Clara tenía 15 años cuando entendió que su vida ya no le pertenecía. Lloró durante horas en el baño, tapándose la boca para que nadie la escuchara. Pensó en huir. Pensó en desaparecer. Pensó en decir la verdad. Pero cuando se lo contó a su madre, la reacción no fue la que esperaba. ¿Estás segura?, preguntó, pálida. ¿Sabes lo que esto significa? Su padre no gritó. Eso fue peor. Se sentó, la miró largamente y dijo: esto no puede salir a la luz. Y así comenzó el pacto. No hubo denuncia. No hubo preguntas incómodas. No hubo justicia. Solo reuniones en secreto, llamadas a personas adecuadas y decisiones tomadas sin preguntarle a Clara qué quería. El embarazo fue ocultado. La historia fue manipulada. ¿Y Marcos? Marcos negó todo. Está confundida, dijo. Siempre fue inestable. El pueblo le creyó a él. Porque era más fácil. Clara dio a luz lejos, en una clínica privada, bajo otro nombre. No pudo ver al bebé. No pudo sostenerlo. Le dijeron que era lo mejor para todos. Así podrás seguir con tu vida, le dijeron. Pero la vida no siguió. Algo dentro de Clara se quebró para siempre. 15 años después, sentada en su pequeña casa de San Gabriel, Clara comprendió que alguien había decidido romper el pacto. Y sabía por qué ahora. Porque Marcos había muerto. Un accidente, según los rumores. Y cuando el culpable desaparece, la verdad ya no necesita proteger a nadie. El hombre de la biblioteca. La carta anónima. Las miradas del pueblo. Todo tenía sentido. Alguien quería hablar. Y Clara sabía que, esta vez, no podría callar. Esa noche, su teléfono sonó. Un número desconocido. Clara dudó, y respondió. Clara, dijo una voz femenina. Soy la única persona que sabe dónde está tu hijo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Susurró. ¿Qué acabas de decir? Si quieres respuestas, continuó la voz, tendrás que contar tu historia. Toda. La llamada se cortó. Clara quedó inmóvil, con lágrimas cayendo sin que pudiera detenerlas. Porque el secreto de su adolescencia no solo estaba volviendo. Estaba reclamando justicia. Clara pasó el resto de la noche sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared y el teléfono aún en la mano. No lloraba. Eso fue lo que más la asustó. Había imaginado 1000 veces ese momento. Soñado con él. Temido. Negado. Pero nunca pensó que llegaría así, en una llamada fría, sin rostro, sin explicación. Soy la única persona que sabe dónde está tu hijo. Esa frase se repetía en su mente como un eco cruel. Durante 15 años, Clara había aprendido a sobrevivir evitando pensar en eso. En él. En el bebé que no vio, que no sostuvo, que no pudo nombrar. Le dijeron que era mejor no saber. Que olvidar era la única forma de seguir adelante. Y durante mucho tiempo, lo intentó. Pero olvidar nunca fue una opción real. Al amanecer, tomó una decisión que llevaba años postergando. Fue al único lugar que siempre evitaba. El archivo municipal. Allí trabajaba Julián, un hombre callado, meticuloso, que llevaba décadas ordenando papeles que nadie leía. Clara apenas había intercambiado palabras con él en todos esos años. Buenos días, dijo ella, forzando una sonrisa. Julián levantó la vista y la observó con detenimiento. No lo son para ti, respondió. Puedo verlo en tus ojos. Clara tragó saliva. Necesito información, dijo. De hace 15 años. Registros médicos. Traslados. Nacimientos fuera del pueblo. Julián guardó silencio. Luego cerró el archivo que tenía frente a él. Sabía que este día llegaría, dijo finalmente. Clara sintió que el aire le faltaba. ¿Qué quiere decir? Julián se levantó lentamente y caminó hasta una puerta al fondo. La abrió con una llave antigua. Pasa, ordenó. Y prepárate para escuchar cosas que nadie quiso que supieras.
Dentro había cajas polvorientas, carpetas sin etiquetar, documentos que nunca llegaron a digitalizarse. Pruebas de vidas que oficialmente no existieron. Julián sacó una carpeta marrón. Tu padre vino aquí, dijo. La noche después de que naciera el bebé. Clara cerró los ojos. No quería saber, continuó él. Solo quería que todo desapareciera. Y hubo personas dispuestas a ayudarlo. Abrió la carpeta. Allí estaba. Un registro de nacimiento con datos incompletos. Nombre de la madre, omitido. Nombre del padre, desconocido. Observaciones, traslado inmediato. El bebé no fue dado en adopción legal, dijo Julián. Fue entregado a una familia fuera del sistema. A alguien que pagó bien por el silencio. Las manos de Clara comenzaron a temblar. ¿Está vivo? Julián la miró con una mezcla de pena y respeto. Sí. Esa sola palabra la quebró. Al salir del archivo, Clara entendió algo con claridad brutal. Ya no se trataba solo de su pasado. Había una vida entera construida sobre una mentira. Y alguien más lo sabía. Esa misma tarde, la carta anónima volvió a aparecer. Esta vez, no debajo de la puerta, sino sobre su mesa en la biblioteca. Si sigues investigando sola, pondrás a otros en peligro. Clara miró alrededor. Nadie parecía haber entrado. El miedo regresó, pero esta vez no fue suficiente para detenerla. Porque cuando te quitan un hijo, el miedo pierde poder. Esa noche decidió hacer lo impensable. Encendió una grabadora. Se sentó frente a ella, respiró hondo y habló. Me llamo Clara, dijo. Y durante 15 años he guardado silencio sobre lo que me pasó cuando tenía 15. Contó todo. El pueblo. Marcos. La noche junto al río. El embarazo. El pacto. La culpa impuesta. No lloró. Su voz tembló, sí. Pero no se rompió. Cuando terminó, apagó la grabadora. Y por primera vez en muchos años, se sintió un poco más libre. Al día siguiente, San Gabriel despertó diferente. Un rumor corría con fuerza. Alguien había escuchado la grabación. Clara no sabía cómo. No sabía quién. Pero sabía que el silencio se había roto. Las miradas ya no eran de curiosidad. Eran de incomodidad. De culpa. De miedo. Porque muchos habían sabido. Y no hicieron nada. Esa tarde, recibió otro llamado. Te advertí, dijo la voz femenina. Ahora ya no hay marcha atrás. Quiero verlo, respondió Clara sin dudar. Quiero conocer a mi hijo. Hubo un silencio largo. No es un niño, dijo finalmente la voz. Tiene 15 años. La misma edad que tú tenías cuando todo empezó. Clara cerró los ojos. El círculo estaba completo. ¿Dónde está? Eso depende, respondió la mujer. De si estás dispuesta a enfrentar a quienes destruyeron tu vida. Esa noche, Clara encontró un nombre escrito en la pared de su casa. Un solo nombre. El nombre de la familia que había criado a su hijo. Y debajo, una frase. La verdad no solo libera, también exige un precio. Clara apoyó la mano en la pared, sintiendo que su pasado y su presente finalmente se habían encontrado. Y supo que lo que venía sería irreversible. Clara pasó horas mirando el nombre escrito en la pared. No lo borró. No lo tocó. Porque borrarlo no lo haría desaparecer. Era un apellido conocido en la región. Respetado. Una familia que había construido su reputación a base de donaciones, apariciones en eventos sociales y una imagen intachable. Nadie los habría imaginado formando parte de algo ilegal. Y sin embargo, allí estaba. El lugar donde había crecido su hijo. Clara no llevó nada consigo cuando salió de casa. No hizo maletas. No dejó notas. Solo cerró la puerta con la certeza de que, al volver, si es que volvía, ya no sería la misma. El viaje duró 3 horas. Cada kilómetro era un recuerdo que regresaba sin permiso. La Clara adolescente, asustada, sola, convencida de que su silencio protegía a todos menos a ella. Cuando llegó al barrio, supo de inmediato que no pertenecía allí. Casas grandes.
jardines cuidados. Una tranquilidad artificial, casi ensayada. La dirección la llevó a una casa blanca, de 2 pisos, con un portón metálico. Clara se quedó frente a él, paralizada. Ahí está, pensó. Ahí vive. El hijo al que le dijeron que olvidara. El hijo al que le robaron. Antes de que pudiera decidir si tocar el timbre o huir, la puerta se abrió. Una mujer apareció en el umbral. Tenía el cabello claro, recogido con cuidado. Vestía ropa elegante pero sobria. Su expresión no fue de sorpresa. Fue de resignación. Sabía que vendrías, dijo. Solo no sabía cuándo. Clara sintió que las piernas le fallaban. Tú. Susurró. ¿Fuiste tú quien llamó? La mujer asintió. Mi nombre es Elena, respondió. Y yo también he vivido con este secreto durante 15 años. La invitó a pasar. Dentro, todo era ordenado, perfecto. Demasiado perfecto. Clara se sentó en el borde del sofá, sin saber dónde poner las manos. Él se llama Mateo, dijo Elena sin rodeos. Y no sabe nada. Ese nombre. Clara lo repitió en silencio, como una oración. ¿Por qué ahora? Preguntó. ¿Por qué después de tanto tiempo? Elena apretó los labios. Porque mi esposo murió, respondió. Y porque Mateo empezó a hacer preguntas. Preguntas que ya no puedo seguir evitando. Clara levantó la mirada. ¿Lo amas? Elena no dudó. Con todo mi corazón. Esa respuesta dolió más de lo que Clara esperaba. Pero el amor no borra lo que hicieron, dijo ella. Me lo quitaron. Elena bajó la mirada. Lo sé. Y cargaré con eso el resto de mi vida. Hubo un silencio largo. Quiero verlo, dijo Clara finalmente. Aunque sea de lejos. Elena respiró hondo. Está en su habitación, dijo. Estudia. Tiene un examen mañana. Clara se levantó despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper ese momento. Subieron las escaleras. Y entonces lo vio. Mateo estaba sentado frente a un escritorio, concentrado, con audífonos puestos. Tenía el cabello oscuro. La misma forma de las cejas. El mismo gesto serio cuando pensaba. El mismo. Clara sintió que el pecho se le abría en 2. No entró. No habló. Solo lo miró. 15 años de ausencia comprimidos en segundos. Es brillante, susurró Elena. Sensible. Siempre sintió que algo no encajaba, aunque nunca supo qué. Clara dio un paso atrás. No puedo, dijo con voz quebrada. No así. Y entonces ocurrió algo que ninguna de las dos esperaba. Mateo se giró. Sus ojos se encontraron con los de Clara. El tiempo se detuvo. ¿Quién es ella? Preguntó. La pregunta flotó en el aire como una bomba. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Clara supo que ese era el momento que había temido y deseado durante 15 años. Soy alguien que te conoció antes de que nacieras, dijo finalmente. Mateo frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Lo tendrá, respondió Clara. Pero no hoy. Mateo la observó con una intensidad que la desarmó. Siempre sentí que me faltaba algo, dijo. Y ahora estás tú aquí. Elena intervino rápidamente. Mateo, vuelve a estudiar. Hablaremos después. Él dudó, pero obedeció. Cuando la puerta se cerró, Clara se derrumbó. Esa noche, el pueblo de San Gabriel explotó. La grabación se había filtrado por completo. Nombres comenzaron a circular. Miradas se volvieron acusadoras. Viejas complicidades quedaron expuestas. Y Clara pasó de ser la mujer silenciosa de la biblioteca a la que se atrevió a romper el pacto. ¿Sabes lo que estás haciendo? Le dijo Elena. Si esto sale a la luz por completo, Mateo también será señalado. Clara apretó los puños. Ya fue señalado desde que nació, respondió. Solo que nunca se le permitió saberlo. Esa madrugada, alguien arrojó una piedra contra la ventana de la biblioteca. Atada a ella, había una nota. Vete del pueblo.
o el próximo en pagar será el chico. Clara leyó el mensaje una y otra vez. Porque ahora ya no solo estaba luchando por su verdad, sino por la vida del hijo que apenas acababa de encontrar. Clara leyó la nota más de 10 veces. No porque no la entendiera, sino porque necesitaba convencerse de que era real. La piedra seguía en el suelo de la biblioteca, rodeada de vidrios rotos. Algunos vecinos se habían acercado, murmurando, observando desde lejos sin ayudar. Nadie preguntó quién lo había hecho. Nadie llamó a la policía. El mensaje era claro. El pueblo había elegido un bando. Y no era el suyo. Esto se nos fue de las manos, dijo Elena por teléfono esa misma noche. Tienes que parar. No puedo, respondió Clara. Ya no. Están hablando de Mateo, insistió Elena. De su origen. De ti. De Marcos. Hay gente que quiere que todo vuelva a enterrarse. Clara cerró los ojos. Eso no va a pasar. ¿Y si lo lastiman? Preguntó Elena, con la voz quebrada. ¿Y si por tu necesidad de justicia lo destruyes? Esa pregunta golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Clara colgó sin responder. A la mañana siguiente, la biblioteca apareció cerrada. Un cartel improvisado colgaba de la puerta. No queremos problemas. Clara lo arrancó con las manos temblando. Por primera vez desde que llegó a San Gabriel, sintió miedo real. No por ella. Por él. Decidió hacer lo único que nunca había hecho. Fue a la comisaría. El oficial la escuchó en silencio, sin tomar notas. ¿Tiene pruebas de quién la amenaza? Preguntó finalmente. No, respondió Clara. Pero sé por qué lo hacen. El hombre suspiró. Mire, señora, remover el pasado no siempre es buena idea. A veces es mejor dejar las cosas como están. Clara lo miró fijamente. Eso mismo dijeron cuando tenía 15 años, dijo. Y alguien pagó el precio. El oficial evitó su mirada. Esa tarde, Clara recibió un mensaje que la paralizó. Una foto. Mateo saliendo del colegio. Tomada desde lejos. Debajo, una sola frase. Última advertencia. El mundo se le vino abajo. Llamó a Elena desesperada. Tienes que sacarlo de ahí, dijo. Ahora. No puedo, respondió ella. Él no entiende nada. Cree que exagero. Cree que esto es un drama tuyo. Clara apretó los dientes. Entonces iré yo. Eso solo empeorará todo. Ya está empeorado, respondió. Y no pienso perderlo otra vez. Esa noche, Clara se presentó frente a la Casa Blanca. Mateo abrió la puerta. Sabía que volverías, dijo. Tenemos que hablar, respondió Clara. De todo. Elena apareció detrás, pálida. No aquí, dijo. No ahora. Mateo miró a ambas. Llevo 15 años sintiendo que algo no encaja, dijo. Ya es hora de que alguien me diga la verdad. Clara lo miró a los ojos. Y tomó la decisión más difícil de su vida. Soy tu madre, dijo. El silencio fue absoluto. Mateo no reaccionó de inmediato. No gritó. No lloró. No se movió. Eso no es posible, murmuró finalmente. Mi madre está aquí. Ella te crió, respondió Clara. Te amó. Pero yo te di la vida. Y me obligaron a desaparecer. Mateo dio un paso atrás. ¿Estás diciendo que? Elena rompió en llanto. Lo siento, dijo. Nunca quise hacerte daño. Mateo la miró, luego volvió a mirar a Clara. ¿Por eso la gente te odia? Preguntó. ¿Por eso hablan de ti? Clara asintió. Porque decir la verdad incomoda, respondió. Y porque muchos prefieren culpar a quien habla, que a quienes callaron. Mateo se sentó. Su mundo acababa de romperse. Esa misma noche, el pueblo reaccionó. Mensajes anónimos. Amenazas más explícitas. Rumores convertidos en acusaciones. Alguien incluso escribió en la pared de la casa de Clara. Tú arruinaste todo. Clara miró la frase sin llorar.
porque por primera vez entendió algo con absoluta claridad. No había arruinado nada. Solo había dejado de mentir. De madrugada, sonó el teléfono. «Tienes 24 horas», dijo una voz masculina. «O te vas del pueblo, o hacemos que tu verdad tenga consecuencias irreversibles». Clara colgó. Miró a Mateo, dormido en el sofá, agotado por el impacto. Y supo que el tiempo se había acabado. Porque ahora, el secreto de su adolescencia ya no era solo suyo. Era una bomba a punto de explotar. El galpón olía a humedad y óxido. El río corría a pocos metros, oscuro, lento, como si también él recordara lo que había ocurrido allí 15 años atrás. Clara avanzó un par de pasos, con el corazón golpeándole el pecho, pero sin retroceder. La figura salió completamente de las sombras. Era Raúl, uno de los hombres más respetados del pueblo. Empresario, benefactor, padrino de bautizos, el mismo que aparecía en todas las fotos oficiales junto al alcalde. El mismo que, en su adolescencia, había sido amigo íntimo del padre de Clara. «Nunca pensé que llegarías tan lejos», dijo él, con una sonrisa cansada. «Siempre fuiste más fuerte de lo que parecías». «No estoy aquí para halagos», respondió Clara. «Estoy aquí para que esto termine». Raúl suspiró y apoyó una mano en una mesa vieja. «Esto pudo resolverse de otra forma», dijo. «Sin escándalos. Sin destruir familias». «Las familias se destruyeron hace 15 años», replicó Clara. «Solo que ustedes decidieron mirar a otro lado». Raúl negó lentamente con la cabeza. «No entiendes cómo funcionaban las cosas entonces. Marcos era el hijo de alguien importante. Tu padre vino a nosotros desesperado. Dijo que si la verdad salía a la luz, todo el pueblo caería con ella». Clara sintió un nudo en la garganta. «¿Y yo?», preguntó. «¿Alguien pensó en mí?». Raúl guardó silencio. Esa respuesta fue suficiente. «Mateo no fue un daño colateral», continuó Clara. «Fue una vida arrancada. Y ahora lo están amenazando». Raúl levantó la vista, sorprendido. «Eso no fue idea mía». «Pero lo permitiste», dijo ella. «Como permitiste todo lo demás». El hombre caminó lentamente hacia ella. «Escúchame, Clara», dijo en voz baja. «Aún puedes detener esto. Vete del pueblo. Llévate al chico. Yo me encargo de que nada más salga a la luz». Clara lo miró con una calma nueva. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?», preguntó. «Que yo ya viví sin nada. Sin nombre. Sin hijo. Sin verdad. No tengo nada más que perder». Raúl apretó los dientes. «Entonces obligarás al pueblo a enfrentarse a sí mismo», dijo. «Y eso nunca sale gratis». Mientras tanto, en San Gabriel, algo inesperado estaba ocurriendo. La grabación de Clara se había vuelto viral. Medios locales comenzaron a llamar. Antiguas compañeras de colegio empezaron a hablar. Otras mujeres, de otros pueblos, de otras historias, comenzaron a escribirle. «A mí me pasó algo parecido. Gracias por decir lo que yo no pude. No estás sola». El silencio colectivo empezaba a resquebrajarse. Mateo, sentado frente al teléfono, leyó cada mensaje. Por primera vez, no se sentía una anomalía. Se sentía parte de algo más grande. «Mi mamá no es una vergüenza», dijo en voz alta. «Es valiente». Elena lo miró, con lágrimas en los ojos. De vuelta en el galpón, Clara sacó su teléfono. «Todo esto se está transmitiendo», dijo. «En vivo». Raúl palideció. «¿Qué hiciste?». «Lo único que sé hacer ahora», respondió. «Decir la verdad». Raúl dio un paso atrás. «No sabes a quienes estás exponiendo». «Sí lo sé», dijo Clara. «A quienes eligieron callar». Durante unos segundos, solo se escuchó el río. Luego, Raúl habló, con la voz rota. «Marcos no fue el único», confesó. «Solo fue el que salió impune». Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Cuántas?», preguntó. Raúl cerró los ojos. «Demasiadas». Esa sola palabra fue más devastadora que cualquier amenaza. Esa noche, el pueblo ya no pudo fingir.
La policía llegó al galpón. Periodistas rodearon San Gabriel. Nombres comenzaron a caer uno tras otro. Y el pacto, construido durante décadas, se rompió en una sola noche. Horas después, Clara volvió a casa. Mateo la estaba esperando. Hablé con ellos, dijo. Con los medios. Conté mi parte. Clara lo miró, sorprendida. ¿Estás seguro? Mateo asintió. Si tú rompiste el silencio, yo no voy a reconstruirlo. Clara lo abrazó con fuerza. Pero entonces, su teléfono vibró. Un último mensaje. La verdad salió. Ahora falta ver quién paga el precio final. Clara levantó la mirada. Porque sabía que, aunque había ganado la batalla más grande, el final aún no estaba escrito. San Gabriel ya no volvió a ser el mismo. En menos de 24 horas, el nombre del pueblo apareció en noticieros, radios y redes sociales. Lo que durante años había sido un lugar tranquilo y olvidado se convirtió en sinónimo de silencio cómplice. Las cámaras llegaron primero. Luego llegaron las preguntas. Y después, el miedo. Clara observaba todo desde la ventana de su casa. Autos desconocidos pasaban lentamente. Personas que antes la ignoraban ahora evitaban mirarla. Otras, en cambio, la buscaban desesperadas. Gracias, le dijo una mujer mayor, tomándole la mano. Mi hermana pasó por lo mismo. Nunca habló. Clara no respondió. No sabía qué decir. Porque decir la verdad no la había hecho sentir heroica. La había dejado exhausta. Mateo, sentado a su lado, miraba su teléfono sin parar. Están hablando de mí, dijo en voz baja. ¿De quién soy? ¿De quién fue mi padre? Clara sintió un pinchazo en el pecho. No tienes que leer nada de eso. Sí tengo, respondió él. Porque hablan como si yo fuera una consecuencia, no una persona. Elena apareció desde la cocina. Había envejecido en días. El colegio llamó, dijo. Dicen que es mejor que Mateo no vaya por un tiempo. ¿Por su seguridad? Preguntó Clara. Elena dudó. Por la reputación del colegio. Mateo soltó una risa amarga. Ahí está, dijo. Siempre es la reputación. Esa tarde, Clara fue citada a declarar. La comisaría estaba llena de gente que jamás había pisado ese lugar. Hombres nerviosos. Mujeres temblando. Historias que empezaban a salir como una avalancha imposible de detener. El oficial que la había ignorado días atrás ahora no levantaba la mirada. Necesitamos que cuente todo otra vez, dijo. Con fechas. Con nombres. Clara respiró hondo. Y volvió a contar su historia. Pero esta vez no fue solo la suya. Otras voces se unieron. Otras adolescentes que ya no lo eran. Otras vidas marcadas por el mismo pacto. El silencio, al romperse, reveló su verdadera dimensión. Esa noche, Clara y Mateo caminaron juntos hasta el río. El mismo río. El mismo lugar. Pero ya no eran los mismos. A veces pienso, dijo Mateo, que mi vida entera empezó con una mentira. Clara se detuvo. No, respondió. Empezó conmigo. Con una verdad que no supieron cuidar. Mateo la miró. No sé qué va a pasar ahora. Clara tomó su mano. Yo tampoco, admitió. Pero pase lo que pase, no volveré a desaparecer. Mateo asintió. Por primera vez, creyó esas palabras. Días después, llegó la noticia que nadie esperaba. El padre de Clara había sido hospitalizado. Un infarto leve, dijeron. El peso de los nombres, de las miradas, de la culpa finalmente había cobrado forma. Clara fue a verlo. El hombre estaba solo. Más pequeño. Más frágil. Nunca quise hacerte daño, dijo él. Creí que te protegía. Clara lo miró en silencio. Me quitaste la voz, respondió. Y le quitaste una madre a un hijo. Las lágrimas corrieron por el rostro del hombre. Lo siento. Clara no respondió. Porque algunas disculpas llegan demasiado tarde. Elena tomó una decisión difícil. Mateo se irá conmigo, dijo. Necesita distancia.
Un lugar donde no lo miren como un símbolo. Mateo miró a Clara, inseguro. No es un adiós, dijo ella. Es una pausa. Clara asintió, aunque le dolía más de lo que pensó posible. Te encontraré, dijo. Siempre. Mateo la abrazó con fuerza. Gracias por no rendirte, susurró. La noche antes de que Mateo se fuera, Clara recibió un sobre. No tenía amenazas. No tenía reproches. Solo una hoja. Cuando el ruido termine, quedará el vacío. ¿Quién eres tú cuando ya no luchas? Clara se quedó mirando esas palabras. Porque por primera vez desde los 15 años. El silencio no era impuesto. Era un espacio nuevo. Y no sabía qué hacer con él. El pueblo volvió a callar. No como antes. No por miedo. Sino por agotamiento. Las cámaras se fueron. Los periodistas buscaron nuevas historias. Los nombres dejaron de aparecer en titulares, aunque no en expedientes. San Gabriel quedó suspendido en una calma extraña, como si todos estuvieran aprendiendo a vivir con lo que ahora sabían. Clara caminaba cada mañana hasta la biblioteca, aunque aún no había reabierto oficialmente. Ordenaba libros que nadie pedía, limpiaba estantes que nadie miraba. No lo hacía por trabajo. Lo hacía para no desaparecer. Porque durante 15 años, su forma de sobrevivir había sido volverse invisible. Y ahora, ya no sabía cómo existir sin luchar. El sobre seguía en su mesa. ¿Quién eres tú cuando ya no luchas? Esa pregunta la perseguía. Mateo se fue un lunes. No hubo despedidas largas. No hubo promesas exageradas. Solo un abrazo firme y una mirada que decía más que cualquier palabra. Voy a necesitar tiempo, le dijo él. Pero no distancia de ti. Solo del ruido. Clara asintió. Tómalo, respondió. Yo te esperaré sin esconderme. El auto se alejó. Y por primera vez desde que lo conoció, Clara volvió a quedarse sola. Pero no vacía. Una tarde, alguien tocó la puerta de la biblioteca. Era una joven. No tendría más de 20 años. Tenía las manos apretadas y los ojos llenos de miedo. ¿Usted es Clara? Preguntó. Clara asintió. Escuché su historia, dijo la joven. Y, me pasó algo parecido. Clara la invitó a pasar. No tomó notas. No grabó nada. Solo escuchó. Y entendió algo fundamental. La verdad no termina cuando se dice. Empieza cuando alguien más se atreve a hablar. Meses después, la biblioteca reabrió. No como antes. Ahora había un pequeño cartel junto a la entrada. Aquí se guardan historias. Todas. La gente empezó a volver. Algunos con vergüenza. Otros con gratitud. Otros con silencios que aún no sabían romper. Clara ya no los evitaba. Ya no bajaba la mirada. Una mañana recibió un mensaje. Era Mateo. Estoy bien. No todo es fácil. Pero es real. Eso basta por ahora. Clara sonrió. No lloró. Había aprendido que la paz no siempre viene con lágrimas. Tiempo después, volvió al río. El mismo lugar. El mismo sonido. Pero esta vez no había miedo. Clara se sentó en la orilla y dejó que el viento le despeinara el cabello. Pensó en la adolescente que fue. En la mujer que sobrevivió. En la madre que volvió a existir. No te salvé, susurró. Pero no te abandoné. Y eso, por fin, fue suficiente. El secreto de la adolescencia de Clara no fue solo lo que le hicieron. Fue lo que soportó en silencio. Fue lo que le obligaron a cargar sola. Y fue, finalmente, lo que decidió soltar. Porque algunas verdades no reparan el pasado. Pero cambian el futuro de quienes vienen después. Y Clara, por primera vez en su vida, dejó de huir. Si esta historia te dejó pensando, quizá no sea solo una historia. Quizá sea un silencio que aún no se ha roto. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y deja tu like. La próxima historia empieza muy pronto.